En 2012, Emilio Lozoya Austin fue considerado uno de los jóvenes líderes mundiales del Foro Económico de Davos, en Suiza. En ese año, Enrique Peña Nieto ganó la presidencia y nombró a Lozoya director de Pemex, la paraestatal más importante del país. Hoy, Lozoya enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. El exfuncionario ha negado cualquier acusación y en cualquier caso su abogado insiste que no actuó solo. Veamos el contexto. La Policía Internacional, en coordinación con la Policía Española, detuvo con fines de extradición a Emilio Lozoya Austin este miércoles en Málaga. Han pasado casi 9 meses desde que se emitió una primera orden de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos por presunto lavado de dinero. En julio se emitió otra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Desde 2017 por su presunta participación en el esquema de corrupción diseñado por la constructora brasileña Odebrecht, 3 exdirectivos confesaron haber dado a Lozoya $10.5 millones a cambio de contratos. También es acusado por causar un grave daño patrimonial a Pemex al autorizar la compra de la planta de fertilizantes agronitrogenados que había estado paralizada durante 14 años. La inversión inicial de $475 millones se incrementó a 760 debido a varias irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. La FGR además lo denunció por haber triangulado recursos para ocultar ganancias obtenidas ilícitamente a cambio de la compra de agronitrogenados. En mayo de 2019, Lozoya fue inhabilitado por 10 años por la Secretaría de la Función Pública, que detectó omisiones en su declaración patrimonial. El exfuncionario será presentado ante las autoridades españolas para escuchar los cargos que se le imputan y que ahí mismo manifieste si desea ser extraditado. Punto y contrapunto. Y esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa. ¿Cómo estás, querido Leco? Buenas noches. También Sara Snap, maestra en políticas públicas y activista. Un gusto tenerte nuevamente por aquí, querida Sara. Muchas gracias. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Buenas noches, querido Eder. Hola, Leco. Buenas noches. Y por primera vez, y le damos la bienvenida a Laura Sánchez Ley, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, pues sin duda el tema del día, de la semana y quién sabe si del sexenio en materia de lucha contra la corrupción. Pues hoy, si algo se ha estado diciendo a cada rato y empezando por el abogado de Emilio Lozoya, es que todos los caminos llevan a Peña. ¿Cómo lo estás viendo? Si quieres empezamos contigo, Eder, es una palomita de la Cuarta Transformación, ya se está viendo resultados en materia de lucha contra la corrupción. Todos menos el PRI, ¿no? Que saca su comunicado que actuó solo, que no se le puede echar la culpa a la institución. Justo hoy que iniciaba su campaña de échenle la culpa al PRI hablando en positivo, según ellos. Yo creo que efectivamente es un avance, 9 meses, estuvo prófugo. Ahora salen investigaciones donde presuntamente estaba encerrado todo el tiempo en su departamento, bueno, en su residencia en Málaga. Creo que es muy importante que lo apresen. Y yo espero que puedan extraditarlo para que acá dé la información necesaria sobre varios casos, sobre el desvío de fondos que hubo en Pemex, sobre el tema de Odebrecht y cómo se utilizaron recursos ilícitos para financiar campañas políticas a favor del PRI, específicamente de Enrique Peña Nieto. Yo creo que ahorita son varios los actores políticos del nuevo PRI que deben estar muy nerviosos y que deben estar pues ya preparando sus declaraciones, ¿no? Desde Peña Nieto hasta Mid y, ¿por qué no?, hasta en una de esas Manlio Fabio Beltrones, a ver cómo se dan las cosas, a ver cómo se lleva a cabo el primer juicio que será en España. Yo muero de ganas de ver las caras de estos señores después de que navegaron con tanta impunidad y con tanto cinismo durante 6 años. Ok, decías que esperas saber muchos nombres más. Hoy Raúl Olmos, colaborador, querida Laura, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que a través de ustedes han publicado, sobre todo el año pasado, una serie de investigaciones relacionadas con el caso, y decía que ojalá que la Fiscalía también investigue a Calderón, porque su gobierno dio múltiples beneficios a Odebrecht, incluido el contrato para su mayor negocio, que fue Etileno 21. Entre eso, el tema de las casas y demás. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Debió de haber sido un día súper agitado por ahí. Esperábamos que Raúl llorara de repente, pero así es. Bueno, el año pasado fue una gran investigación, fueron años de trabajo, 4 años de Raúl, específicamente un gran periodista. Finalmente el año pasado concluye con el hallazgo de las 2 casas, sí, la de Lomas y la de Ixtapa, estas mansiones, pero bueno,
sin duda alguna, un gran logro para el gobierno, pero no creo que se las ponga fácil. Recordemos otros casos de extradición, por ejemplo, el caso de Roberto Borge, que, bueno, finalmente pasó lo mismo. Compareció el día de mañana Lozoya, compareciente de la audiencia en España. Tiene 40 días el gobierno mexicano para pedir la extradición. De ahí que se espera que Emilio Lozoya niegue los cargos en su contra, por lo tanto, haga tardado el proceso de extradición, que fue finalmente lo que pasó, por ejemplo, con Borge, que tardaron aproximadamente 7 meses, en la que primero lo negó, después dijo que estaba sufriendo tortura psicológica y finalmente aceptó la extradición 7 meses después. Entonces yo me imagino que es un camino parecido al que va a seguir Lozoya desde España. Vamos a anticipar que va a negar las acusaciones, ¿no? Pues por lo que hemos escuchado del abogado al que agarraron, por cierto, pues en sorpresa, ¿no? Estaba negando en un noticiero en radio, o por lo menos desconociendo si había sucedido realmente la detención, y de repente, pues, llegó la noticia. ¿Cómo lo estás viendo, querida? Sí, bueno, yo creo que sí es un logro, y como hemos visto muchos logros en de que haya una orden de extradición o que haya un caso llevado, ahora depende de cómo va la implementación de eso y qué tan rápido puede suceder. También creo que esto no fue una sorpresa. Vamos a recordar que el año pasado, en julio, habían hecho una orden de extradición para la mamá de Lozoya, entonces había varios familiares ya implicados, que entonces ya sabíamos que esto probablemente venía en camino. La pregunta era cuándo lo iban a agarrar. Y ahora es de cómo pueden llevar este proceso para que no hay fallas y que no pueden entonces utilizar eso para dejarlo ir libre. También algo que yo encontré viendo esto es que en Estados Unidos, Peña Nieto sí está actualmente mencionado en varios documentos de investigación que están haciendo en el Security and Exchange Commission, el SEC, por soborno, por autorizar la compra de Fertinal, que vimos en la nota, con un sobreprecio. Entonces, eso también es importante, porque entonces sí ya se está empezando a rastrear qué es lo que hay allí. Y lo que a mí, como alguien que viene de Veracruz, que para mí es así horrible y bueno al mismo tiempo que está saliendo todo esto, de que está vinculado específicamente con una constructora en Veracruz y Tamaulipas. Que eso es importante, y que ellos dieron, por ejemplo, Obradec dio 635 millones, 500,000 dólares a la campaña, por ejemplo, de Javier Duarte. Entonces, esto siendo que va a tener repercusiones mucho más amplias, donde vamos a tener que estar también revisando el dinero que va a estas campañas, que ha ido en el pasado, y si tal vez se puede vincular otros procesos a estas personajes que ya tal vez están encarcelados, pero que deberíamos estar llevando procesos más amplios en su contra por este tipo de delito y este tipo de corrupción. Querida Lisa, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, de quien vamos a hablar mucho hoy y del que se ha estado hablando mucho en las últimas semanas, suficiente quizás, pero criticó en un momento el debido proceso que presuntamente estaría violando la Unidad de Inteligencia Financiera al hacer todos los anuncios que hacen, y sin embargo hoy es prácticamente por la Unidad de Inteligencia Financiera, que sabemos no solo de esto, sino de, me parece, dos órdenes de aprehensión que han solicitado más. ¿Y cómo estás viendo esto? Sobre todo hablando de debido proceso, que lo hemos debatido ya. Bueno, a ver, primero, antes de entrar al tema de debido proceso, yo lo que sí quiero es aplaudir el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción en la impunidad, el trabajo de los periodistas de investigación que han hecho posible que, como decía Laura, durante muchos años documentar lo que nadie quiere documentar, hacerse de las pruebas que están al alcance de las fiscalías. Si un periodista lo puede lograr, una fiscalía claramente lo podría lograr, y entonces me parece que aquí no hay un logro de la autoridad como hay un logro de una sociedad civil que no dejó caer en una bolsa rota el hecho de que México era el único país de Latinoamérica en donde no se estaba investigando formalmente la red de corrupción de Odebrecht. Aquí no hubiera pasado nada. No, primero y antes que nada. Ahora, sobre el tema de debido proceso y las declaraciones de Gertz, yo creo que Gertz ha jugado un relativo buen papel en esto, en el sentido en el que él mismo fue quien anunció en una mañanera al presidente 2 meses antes de girar las fichas rojas y las órdenes de aprehensión por Interpol que venía el proceso, es decir, que había un trabajo adentro de la fiscalía que iba a derivar en girar las órdenes de aprehensión, en abrir los procesos de investigación en contra de Lozoya, y dos meses después salieron, lo documenta imagen, las fichas rojas de Interpol, y a partir de eso es que pudimos tener no solo las órdenes de aprehensión, sino el imputado
importarles los 3 delitos por los cuales ahora tiene que enfrentar este proceso, ¿no? Porque originalmente la primera orden de aprehensión era por un solo delito, después se giran estas segundas que incluyen 3 más, que es muy importante por lo que decía Sara y por lo que decía Laura. Muchas veces hemos visto autoridades que entran en estos procesos de extradición de políticos o miembros de las redes de macrocriminalidad de las que tanto hablamos, que han, digamos, vaciado las arcas estatales y los acusan casi de soplar, ¿no? O sea, los acusan de una sola cosa que no es necesariamente grave, que no tienen suficientes elementos y se les caen los casos por eso. A mí una de las cosas que me da gusto de esto es que se robusteció la acusación en lugar de haberla debilitado o mantenido por un solo delito. Ahora, si creo que esto va a ser expedito, yo comparto un poco la impresión de Laura, no necesariamente lo creo. Me preocupa el tema de debido proceso claramente porque si bien en este caso el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera ha facilitado mucho, en otros casos sí se ha utilizado de alguna manera como amenaza más que como genuinamente un proceso abierto que llegue a puerto. Y lo vamos a discutir seguramente en el siguiente segmento, muy que probable. Va a tener que ver, ¿no?, con cómo se devolvió el dinero al Infonavit de lo que estamos viendo. Querido Eder, levantaste la mano. Sí, primero me surge una duda con la declaración que hace, o las reiteradas declaraciones que ha hecho el abogado de Lozoya sobre que... Anduvo en un tour, ¿no?, de medios en la mañana. Pero, y desde hace días, ¿sí?, bueno, desde hace rato que está prófugo ese señor, ha dicho el abogado que Lozoya no actuó solo. Ahí de alguna manera ya están reconociendo cierta culpabilidad, ¿no? O sea, lo que está diciendo es, nos vamos a llevar entre las patas a muchos, pues adelante, que no se detengan. Y la otra, una reflexión que todo el día he tenido es, estos jóvenes talentosos de los últimos 2 sexenios que resaltan mucho porque justamente ahora sí están presos. César Duarte, Javier Duarte, García Luna y ahora Emilio Lozoya, son de los que nos presentaban como la nueva clase política del régimen del PRI y del PAN, y que ahora todos están imputados. Falta ver algunos nombres ahí, pero sí creo que es muy significativo de esa crisis tan profunda en la que nos sometieron a este país, no solamente por la guerra contra el narco, sino por la lógica de profunda corrupción de este país. Laura, otra de las cosas que se han estado diciendo en la mañana es que deberemos esperar un maxi proceso, ¿no? O sea, justo una investigación amplia sobre este personaje, pero sobre todo lo que parece llevarnos a Enrique Peña Nieto, y hablar de Lozoya es hablar de OHL, es hablar del financiamiento ilícito de campaña, y claro, de todos ellos como en red. ¿Sabes? Preocupa un poco justamente hablando de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Por ejemplo, a finales del año pasado, yo localicé que al parecer una persona presuntamente con el mismo nombre de Emilio Lozoya, que es lo mismo, tramita un amparo ante la Justicia Federal donde asegura que teme por su vida, que él siente que lo van a matar. Entonces, el juez finalmente ordena, dice, bueno, yo no tengo aquí evidencia de que algo o alguien te quiera matar o te quiera torturar, que era por lo que se tramitaba el amparo, pero sin embargo, le pido a las personas a las que está señalando que no te maten y no te torturen. Entonces, pensamos un poco que a lo mejor la estrategia que va a seguir a la hora de defenderse desde España en México va a ser esta presunción, ¿no? Digo, yo creo que acá tú nos puedes contar un poquito mejor o explicar más, pero bueno, creo que por allá se van a mover las aguas un poco. Bueno, pero lo vimos podría ser que negocia algo para entregar a alguien más y de esa forma bajar sus... Está esa filtración en los medios, ¿no? Que de hecho su presencia en España tenía que ver con una negociación directamente con Enrique Peña Nieto de cómo iban a enfrentar este proceso y la posibilidad de que la 4T, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, genuinamente los procesara. Pero la otra parte es que sí hemos visto que la defensa ha sido una defensa muy astuta. Recordemos que a diferencia de Rosario Robles, el abogado de Lozoya no lo presenta a las audiencias cuando se le giran sus órdenes de presentación, ¿no? No lo presenta porque justamente en los tours mediáticos dice, si yo lo presento seguramente le giran prisión preventiva o seguramente lo mantienen tras las rejas antes de que nosotros podamos ejercer una legítima defensa a la que tiene derecho el señor. Entonces, por lo tanto, mi cliente nunca se va a presentar y a partir de ahí pues empieza toda esta gira de encontrarse en países en el extranjero en donde no se dejaba ver. Y sí, un detalle bien chistoso
chistoso con respecto al tema de Rosario Robles, la identificación falsa con la que busca eludir a la justicia de la Ciudad española de México, que ya le están, el día de hoy, ¿no? Ya le están investigando, ya también dijeron por ahí de la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México. Bueno, va a dar para muchísimas semanas. Como dicen, pinta que esto es un camino todavía de meses probablemente. Vamos por lo pronto a una pausa y al regresar. Hoy se presentó la propuesta de reforma del Poder Judicial, con el aval del presidente y que no plantea reformas estructurales, sino acabar con la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual. ¿Lo conseguirán? Volveremos con eso.